Algunos sistemas podrían tener sistemas automáticos de administración de fármacos para administrar dosis crecientes o dosis fijas de fármacos a un flujo constante o a un volumen constante o en tipos Es una buena constantes. idea, pero ¿de dónde provienen las informaciones? Yo hasta digo, si ahorita cae la libre, pero es que tengo una idea, Unos está hermanitos, usando, si me ayudan apagando sus micrófonos. está una variación de la velocidad de espacio tiempo, y a su vez hay una variación de la proceso ya está moderada. Y hay una ley que nos Doctora para. Martínez, si nos ayudara con su micrófono, gracias. Bien, entonces, eh, este es a grandes rasgos el modelo de anillos aórticos. Nos permite evaluar la tensión del tejido aórtico en diferentes circunstancias. Podría ser, por ejemplo, un anillo obtenido de una rata control, una rata sana y normal, eh, puesto aquí en el vaso de órgano aislado y después agregarle una sustancia, un fármaco nuevo, un fármaco conocido, para evaluar la respuesta en la tensión del anillo. Ya luego vamos a definir qué es lo que produce o cómo se produce esa tensión en el anillo. Podría ser que este anillo provenga de un animal que ha sido tratado durante cierto tiempo con una sustancia o incluso con una intervención no farmacológica, como podría ser una intervención quirúrgica, una modificación genética, etcétera, y evaluar la diferencia en la respuesta contráctil o relajante a diferentes sustancias. Podríamos incluso evaluar con las modificaciones adecuadas a este sistema la respuesta a un estímulo eléctrico administrado a través de los dos ganchos que están hechos de acero. Además de que este modelo no solamente se puede realizar con anillos de aorta, también se puede realizar, por ejemplo, con anillos de segmentos intestinales, con anillos de tráquea. Incluso en el laboratorio que yo pertenezco lo hemos hecho incluso con segmentos de vejiga. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario acerca del modelo de ex vivo de órgano aislado con anillos aórticos. No, muchas gracias. Ok, ¿nada más? ¿Alguna duda? No, todo Ok, muchas gracias. Entonces, es importante notar o quedarnos bien claros en que este modelo lo que nos permite evaluar es la respuesta del tejido aórtico aislado de cualquier estímulo o variable del resto del animal. Es decir, aislado del sistema nervioso, aislado de estímulos humorales, aislado de estímulos hormonales, incluso aislado del estímulo que el flujo de la propia sangre y la presión de la sangre le produce al anillo. Eso siempre es bien importante de recordar, para no cometer el error de, porque un fármaco produce una contracción o una relajación, decir, ah, bueno, ya este fármaco seguramente sirve como antihipertensivo, ¿no? Siempre habrá que evaluar las posibles respuestas a una nueva sustancia o a una intervención que dependan del sistema nervioso, del corazón, del flujo sanguíneo, etcétera. Eso nunca hay que perderlo de vista. ¿Qué es lo que vamos a obtener en este procedimiento? Lo que están viendo aquí es un registro real eh, de sí, un registro real de lo que el sistema computacional al que están unidos o conectados los transductores de presión registran. Suelen pasar por un amplificador que amplifica la señal eléctrica y luego ir a un sistema informático que nos arroja una línea de este tipo. Es una gráfica donde en el eje de las X tenemos tiempo y en el eje de las Y fuerza. En este caso, sí está medida en newtons, pero es muy común que se mida en gramos. Yo sé que no es lo que técnicamente debería ser, pero es lo más común que se mida en gramos. Y podemos observar que comienza con una línea de tensión basal. Esta suele ser determinada por el operador del equipo. Por ejemplo, en nuestro laboratorio solemos colocar una línea de tensión basal de 2 gramos, que luego se ajusta para considerar cero. Y vemos, por ejemplo, aquí nos está mostrando que ha habido una intervención farmacológica en el que se ha agregado fenilefrina
para lograr una concentración final en el líquido de órgano aislado, el volumen total que contiene el vaso, de 10 micromolar. Y observamos la respuesta que se ha producido a la presencia de este agonista contráctil. Y vemos que ha habido un aumento en la tensión del tejido. Este aumento de la tensión, como ustedes ven, no ocurre instantáneamente, le toma algún tiempo. Comienza con un incremento lento, que luego tiene una fase asintótica, y luego alcanza un máximo, eh, perdón, un incremento lento, luego tiene una fase lineal, y luego alcanza un máximo que es más o menos asintótico. E incluso si ustedes pueden ver, después de haber llegado a una máxima, con el paso del tiempo podría comenzar a relajarse por sí solo. Esta imagen me gustó porque además nos muestra que una vez que hemos alcanzado una respuesta contráctil a un agonista contráctil, se agrega un agonista relajante, acetilcolina. Y acá están realizando una curva dosis-respuesta a acetilcolina, que va desde los 50 picomolar hasta el 1 micromolar en diferentes dosis. Y entonces lo que hacemos es colocar una dosis del fármaco, esperar un tiempo razonable según la experiencia en el modelo para obtener la respuesta. Por ejemplo, aquí en la dosis más baja, la respuesta que se ha obtenido es prácticamente cero. Se van agregando las diferentes concentraciones, cada vez aumentando la concentración. Si ustedes ven, esta es una dosis respuesta acumulativa, es decir, no hacemos un lavado entre respuesta y respuesta, sino que lo que se hace es calcular la cantidad de acetilcolina necesaria que hay que agregar a la solución para ir aumentando así la concentración. Y vemos cómo, como farmacológicamente sabemos qué ocurre, primero tenemos una respuesta que tiende a ser cero, luego es muy pequeñita, luego va creciendo de manera logarítmicamente lineal y luego comienza a también acercarse a un máximo. Este es los datos que obtenemos al realizar el procedimiento de anillos aórticos con dos fármacos muy clásicos, la fenilefrina como agonista contráctil y la acetilcolina como agonista relajante. De hecho, les he de decir que en el modelo se suele utilizar estos dos estímulos como le llamamos primers, para lograr que el tejido quede, digamos, en un estado estable. Cuando uno coloca el anillo aórtico, le pone el Krebs con oxígeno a pH normal, a temperatura normal, etcétera, tienen mucha variabilidad y después de un par de estímulos así, el anillo queda, digamos, estable. Podemos luego entonces lavar el vaso, sacarle la solución que tiene estos fármacos, cambiarla varias veces por Krebs normal, hasta estar seguros de que ya no están los fármacos y los anillos ya quedan bastante estables cuando el procedimiento ha sido realizado de manera correcta y podemos comenzar a probar otros estímulos farmacológicos o del tipo que nuestro diseño experimental requiera. Muy bien, ¿dudas con lo que obtenemos del modelo? No, No, Ok. Bien, y entonces, ¿de dónde, de dónde viene esta tensión? Lo que les muestro en esta microfotografía es tejido vascular. Básicamente es una arteria y una vena. Son vasos sanguíneos. Todos los vasos sanguíneos, ya también después lo analizaremos más profundamente, tienen tres capas. Una capa más interna, a la que le solemos conocer como capa íntima o endotelio, es básicamente una capa monocelular de células que separan el vaso sanguíneo de la sangre y evitan que se eh, active la cascada de la coagulación, entre muchos otros funciones que cumple el endotelio. Una capa media que básicamente está hecha de músculo liso unitario y una capa adventicia que básicamente es tejido conectivo. Si ustedes ven, tanto la arteria como la vena tienen las tres capas, una íntima, una media y una adventicia. Las tres tienen endotelio, perdón, los dos, arteria y vena tienen endotelio, los dos tienen músculo liso, los dos
tienen tejido conectivo, pero la proporción entre ellas es diferente. Perdónenme. La arteria, en este caso, tiene una capa muscular mucho más grande que la vena. ¿De dónde vendrá la tensión? Pues precisamente de la contracción del músculo liso. Así que lo que nuestro modelo de órgano aislado evalúa es el tono de las células musculares lisas de nuestro anillo de aorta. Cuando nosotros vemos un aumento de tensión en la respuesta que se desarrolla al estímulo en el modelo, pues tenemos que pensar en que lo que está ocurriendo es que las células musculares lisas se están contrayendo. Cuando vemos una disminución de tensión, pues tenemos que pensar que las células musculares lisas se están relajando. Ahora, el cambio en la tensión podría ocurrir por diferentes mecanismos de inducción o de señalización. Eso ya se verá más tarde aquí conmigo en fisiología o cuando hablen de farmacología al respecto. Y entonces, esto del tono de las células del músculo liso vascular, ¿cómo se relaciona con la función primaria del sistema cardiovascular? Y ahí sí quisiera que me ayudaran en su amplia experiencia. ¿Cuál consideran ustedes que es la función primaria del sistema cardiovascular? Adelante, doctor Juárez. Gracias. Es pues bombear la sangre y transportarla por toda la red de tubos que lo constituyen. Ok, doctora Juárez. Sí, y Junto transporta. con Yo el diría que transporte de oxígeno. el transporte, yo diría. A veces Sí. cuando mis alumnos en pregrado me dicen, la función del sistema cardiovascular es bombear sangre. Les digo, eso sería como decir que la función de un coche es hacer rodar sus ruedas. No, la función del coche es transportar personas o transportar carga. Que para transportar necesitan hacer rodar sus ruedas es otra cosa, pero su función es transportar. Entonces, qué bueno que al final agregó lo de transportar, porque al menos desde mi punto de vista, la función primaria del sistema cardiovascular es transportar. Y usted mencionó oxígeno y claramente es muy importante el oxígeno, pero no solo oxígeno. El sistema cardiovascular transporta, además de oxígeno, transporta CO2 y además de estos gases, transporta nutrientes, transporta hormonas, transporta agua, transporta desechos metabólicos, transporta incluso calor, ¿no? Cuando está ahí bajo el sol, ahí en el desierto de Sonora, tal vez uno se pone rojo, rojo, pues es el sistema cardiovascular que está favoreciendo el transportar el calor desde el centro del organismo hacia la piel para que el calor sea emitido por convección, básicamente. Entonces incluso transporta calor, ¿va? Y entonces, ¿cómo empatamos esto del tono del músculo, de las células del músculo liso vascular con la función primaria del sistema cardiovascular? ¿Cómo usamos este modelo, evaluar el tono de estas células, con si el sistema cardiovascular es capaz o no de transportar cosas? ¿Quién tiene alguna opinión al respecto? Si quisiera intervenir alguien, por favor. ¿Nadie quiere intervenir? Le- Maestro, Dígame, adelante. también también va a ser la función de la regulación de la temperatura corporal. Creo yo que también están con respecto al mantenimiento de lo que es el equilibrio ácido-base. Y pues no sé si también puede incluirse la parte inmunológica, la parte defensiva o la defensa inmunológica. Sí, claro, doctor Flores. El sistema cardiovascular participa de todos estos procesos, ¿no? Pero todo esto, desde mi punto de vista, se puede englobar en transporte. Porque, por ejemplo, ¿cómo regula el sistema cardiovascular la temperatura?
aumentando o disminuyendo el tono de los vasos sanguíneos, sobre todo de las capas más superficiales del organismo de la piel, para favorecer el emitir calor o disminuir la emisión de calor. ¿Cómo el sistema cardiovascular favorece la regulación del pH? Pues favoreciendo el transporte de bicarbonato, etcétera, hacia los riñones o hacia los pulmones para aumentar o disminuir la excreción de estas sustancias. ¿Cómo el sistema cardiovascular participa en el sistema inmunológico? De muchas maneras seguramente, pero una de ellas pues es transportando células a través del organismo. Entonces creo yo que todo esto se puede englobar en transporte. No sé si usted está de acuerdo con eso, doctor. De acuerdo. Muchas gracias por su participación. Y entonces, por ahí ya les di una pista de cómo relacionar lo que registramos en nuestro modelo de anillo aórtico de órgano aislado con la función primaria del sistema cardiovascular. El tono de los vasos sanguíneos determina qué tan fácil puede pasar la sangre hacia un tejido o no. Qué tanta oposición presenta los vasos sanguíneos al flujo de sangre, a lo que le llamamos resistencia vascular al flujo, de una manera inversamente proporcional. Vamos a ir abordando esto ahora. Bien, lo que ustedes ven acá es un diagrama precisamente de cómo describiríamos el flujo de sangre a través del sistema cardiovascular, ¿va? Y de repente puede, cuando uno lo ve así, de repente puede apantallar, pero en realidad es muy sencillo. Vemos que comienza con una formulita aquí arriba que dice que el flujo es proporcional a la diferencia de presión entre la resistencia. Ahorita vamos a llegar a eso. Quisiera por ahora que notáramos que pone estos dos variables, diferencia de presión y resistencia. Esta parte morada habla de la presión de la sangre. Y si ustedes ven, habla sobre el corazón. Habla del volumen de sangre, se refiere del volumen de sangre que llega al corazón. Habla del flujo hacia las arterias, es decir, la cantidad de sangre que el corazón expulsa. Y habla del flujo de salida de las arterias que luego relaciona con la parte azul. Y en la parte azul nos habla de los vasos sanguíneos. O sea, todo esto lo podemos interpretar primariamente como que dicen, el flujo de sangre depende de la función del corazón, puesta aquí como delta P, y de la función de los vasos sanguíneos de manera inversa, puesta aquí como resistencia al flujo. Entonces, cuánta sangre fluye por el organismo o por un tejido depende de la función del corazón y de la función de los vasos sanguíneos. Más adelante, cuando hablemos ya de la fisiología vascular como tal, vamos a ver que esta función de los vasos sanguíneos tiene muchos componentes que son constantes. Por acá va a salir una ley de Poisson, más adelante la vamos a analizar con un poco más de detalle, pero de todas estas variables que están viendo aquí, solo sobre una se puede ejercer control, que es sobre el radio de los vasos sanguíneos, que está directamente relacionada al tono de las células de músculo liso vascular. Entonces, hasta por acá, en este control local y control reflejo del radio de los vasos sanguíneos, viene a caer el resultado de nuestro modelo de anillo aórtico, de corazón, perdón, de órgano aislado, anillos aórticos, en la diámetro de los vasos sanguíneos, en su radio. Por eso es importante analizar todo en su conjunto, porque sería muy fácil decir, ah, bueno, pero entonces el corazón no nos importa, y la longitud de los vasos no nos importa, y la viscosidad no nos importa, y nos vamos a centrar en el control del radio de los vasos sanguíneos y ya. Eso nos podría producir un sesgo al analizar los resultados, ¿no? Ah, lo único que importa es el tono de los
células del músculo liso vascular para el control de la presión arterial y del flujo sanguíneo, y lo demás no me importa. Y si mi resultado dice que las células se contrajeron, seguramente es que los tejidos tienen poco flujo, y si las células se relajaron, tienen mucho flujo. A esto podríamos caer. Y es parte de mi objetivo que siempre que hagamos un estudio así y o se lo presentemos a nuestros alumnos, seamos conscientes y críticos en el hecho de que este tejido está muy aislado del resto de los estímulos, y que lo que obtengamos en este modelo no necesariamente representa la verdad de lo que ocurre en el organismo íntegro. Solamente nos permite observar una parte pequeña del fenómeno completo. Y para llegar a esta primera fórmula, el flujo es proporcional a la diferencia de presión, o dijimos a la función del corazón, e inversamente proporcional a la resistencia al flujo, es decir, a la función de los vasos sanguíneos. Vamos a comenzar con esto que es la ley de Ohm. Es una ley, yo la alucinaba en la preparatoria, en mi caso en la vocacional. Yo sé que ustedes son de la UNAM y los de la vocacional les caemos mal, pero bueno, yo ahí estudié, este, la alucinaba en mis clases de física, la ley de Ohm. ¿Y quién iba a decir que lo iba a ser el sustento de prácticamente todo lo que hago? Esta ley de Ohm representa, es una ley de la electricidad, y nos describe la relación entre varias variables. ¿Quién me quiere recordar lo que dice la ley de Ohm de un circuito respecto a un circuito eléctrico? ¿Nadie? ¿Nadie? Relacionan lo que es el voltaje, corriente e intensidad. Y Eh, bueno, y no, intensidad, corriente o resistencia, perdón. muy bien. Resistencia, sí. Voltaje, corriente ¿Ok? y Y resistencia. resistencia. Muy bien. Y Muchas en cuanto al gracias. circuito eléctrico, que fue lo que preguntó, ¿no? Ah, Sí, en cuanto al circuito gracias. eléctrico, muy bien. Entonces, sí, tiene toda la razón. Mire, tenemos un voltaje. Ay, no veo mi puntero, es que estoy intentando dibujar, a ver si con el Wacom tampoco lo veo. Un estoy. Uy, perdónenme, voy a tener que usar el puntero. Tenemos una fuente de voltaje representado en este circuito eléctrico con este símbolo. Esta es una fuente de, por ejemplo, de corriente directa, es el símbolo que estamos utilizando, y dice que son 12 volts. Pero a veces en ciencias biológicas se nos olvida interpretar o decir, ¿qué es esto de voltaje? ¿Qué es un voltaje? En términos físicos, eléctricos, ¿qué es el voltaje? ¿O cuál es la palabra más propia, más técnica para decir voltaje en física? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué es el voltaje? Jules sobre algo, pero no me acuerdo. Esa es su unidad de medición, pero como concepto, ¿qué es? Es el producto entre la resistencia, ¿no? Y porque era la fórmula viva, la B de Isabel, así fue como la grabé. Y si el voltaje es la B, resistencia por intensidad era. Entonces es el producto de la resistencia con la corriente, en ese caso, ¿no? Algo así. Sí, sí, claro, doctora Bárcenas, Ajá. pero eso es como lo calculamos, pero el ¿qué es? Pero les voy a dar una pista. La forma más técnica en física de decir voltaje es diferencia de potencial eléctrico. Así es la forma en que se enuncia. Diferencia de potencial. Es, para decirlo en términos simples, que en esta fuente de energía, un lado de la fuente de energía tiene más electrones disponibles que otra. Es como si hubiera una, por así decirlo, una diferencia de concentración de electrones. Si nosotros aquí tuviéramos una batería de 12 volts, podría ser la batería de nuestro coche. Quienes todavía tenemos coches viejitos que usan baterías de ese tipo, podría ser nuestra batería de nuestro coche es de 12 volts. En uno de los bornes
de nuestra batería, en el borde negativo, tenemos más electrones disponibles que los que tenemos en el borde negativo, perdón, positivo, donde tenemos menos electrones disponibles. Es como si fuera una diferencia de concentración. Y cuando tenemos una diferencia de concentración en la solución, ¿qué pasa? Cuando tenemos una diferencia de concentración de un soluto en una solución, el soluto se mueve de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Así que la batería de nuestro coche, cuando lo conectamos a través de un conductor eléctrico que representan las líneas rectas, los electrones se mueven de donde hay más electrones a donde hay menos electrones. Lo cual podríamos decirlo, esta es la fuente de energía que produce el movimiento de electrones a través del conductor eléctrico. A eso le llamaríamos voltaje. Y entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Lo medimos en amperios, pero ¿qué sería la corriente eléctrica como concepto? Es el flujo. El flujo. El flujo de electrones, sí, es la cantidad de electrones, que muy bien dicho, flujo, la cantidad de electrones que fluyen por el conductor eléctrico. Tiene hasta un número, un amperio es igual a un número específico de electrones que la verdad ahorita no recuerdo cuántos son. Es un número bastante grande, pero es un número de electrones fluyendo por el conductor eléctrico. Y finalmente tenemos este que se mide en ohms, que es la resistencia al flujo. Todo el circuito, incluso el conductor eléctrico de cobre, tiene cierta resistencia. Pero hay algunos componentes en un circuito eléctrico, podría ser un foco, algo que produce calor, algo que produce movimiento, etcétera, tiene más resistencia al flujo, se opone al flujo de electrones. Y eso se mide en ohms. Y ahora, ¿por qué eso es tan importante analizarlo en un circuito eléctrico? ¿Qué tiene que ver con el sistema cardiovascular? Pues mucho. Porque podemos hacer una analogía entre el circuito eléctrico y el sistema cardiovascular. Observen, por favor, que el sistema cardiovascular es un circuito, incluso podríamos decir que son dos, circuitos cerrados. Y entonces, en este sistema cardiovascular hay una fuente de energía. ¿Cuál creen que es la fuente de energía? El corazón. El corazón. En el sistema cardiovascular hay una fuente de energía que sería lo análogo a la fuente de voltaje. Y si esta fuente de voltaje es una diferencia de potencial eléctrico, esta fuente de energía del corazón también produce una diferencia de algo. ¿La diferencia de qué? Del flujo. Presiones. De presión. Muy bien, el corazón produce una diferencia de presión. La presión en la aorta, hablando del lado izquierdo del corazón, el que perfunde la mayoría del organismo, la aorta tiene una presión mucho más alta que el extremo final del circuito, que sería la aurícula derecha. La aorta en promedio tiene unos 93 milímetros de mercurio de presión, mientras que la aurícula tiene unos 3 o 4 milímetros de mercurio de presión. Esa diferencia de presión que crea el corazón es la fuente de energía necesaria para hacer que la sangre fluya por el conductor, que en este caso no es un conductor de cobre, sino que son los vasos sanguíneos. Y entonces, si el sistema cardiovascular tiene un análogo a la batería eléctrica, tiene un análogo al conductor eléctrico, debe tener un análogo a las resistencias, a nuestro foquito o a nuestro motor o a lo que sea que en el circuito está produciendo resistencia, que produce resistencia en el sistema cardiovascular. ¿Cuál sería el análogo? ¿Qué tan contraído o dilatado esté el vaso sanguíneo? Muy bien, ¿qué tan contraído o dilatados estén los vasos sanguíneos? Primero, hemos de decir que todos los vasos sanguíneos en todo momento producen una cierta resistencia al flujo de sangre.
Todos, desde los más grandes hasta los más pequeñitos, desde la aorta hasta los capilares, que tiene solamente unas micras de diámetro, hasta la aorta que puede tener centímetros de diámetro. Todos producen una resistencia al flujo de sangre. ¿Por qué producen una resistencia al flujo de sangre? Básicamente porque la sangre para fluir por los vasos sanguíneos debe friccionar contra la pared de los vasos. Y esa fricción de la sangre produce una pérdida de energía que es a lo que llamamos resistencia al flujo sanguíneo. Si nosotros sumamos esa resistencia al flujo sanguíneo de todos los vasos, sumamos la resistencia de la aorta, que es pues una, con la de las grandes arterias, que son unas cuantas, con la de las arterias pequeñas, que seguramente son miles o millones, con la de los vasos más pequeñitos, que son los capilares, que ahí seguramente los contamos por varios millones, muchísimos capilares. E incluso con lo de las venas, uno no suele pensar tanto en la presión venosa, pero las venas también ejercen resistencia al flujo de sangre. Si sumamos toda esa resistencia, desde los vasos más grandes hasta los más pequeños, los que salen del corazón como los que se aproximan, a todo eso junto le llamamos resistencia vascular periférica, que sería lo análogo en el circuito a las resistencias. Claro, como dijo el doctor Flores, me parece que fue, del tono del músculo liso de los vasos sanguíneos depende que haya más o menos resistencia. Especialmente de los vasos sanguíneos, no los más pequeñitos, porque los capilares básicamente no tienen músculo, pero sí los que están justo antes, las arteriolas. Son especialmente estos vasos sanguíneos los que modulan la resistencia al flujo de sangre, la resistencia vascular periférica. Y es otra cosa que hay que recordar cuando utilizamos el modelo de anillos aórticos. El modelo de anillos aórticos evalúa el tono e indirectamente la resistencia al flujo que presentaría la aorta, pero no del lecho vascular que realmente produce la mayoría de la resistencia vascular periférica, que son vasos microscópicos que conocemos como arteriolas. Esa sería otra limitación o otra consideración que hay que hacer cuando analizamos los resultados de un experimento de anillos aórticos. Claro, podrían tener gran relación. Si la aorta se contrae, las arteriolas se contraerán, sí, es muy probable. Pero eso es una consideración indirecta y siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, Ok. Entonces, continuemos. Entonces, fíjense que eso que vimos allá atrás lo vamos a poner como esta fórmula, que es esta misma que está aquí en el diagrama con el que iniciamos. Flujo es proporcional a la diferencia de presión entre la aorta y la aurícula derecha, que es la energía que produce el flujo de sangre, e inversamente proporcional a la resistencia que los vasos sanguíneos oponen al flujo de sangre. Si hacemos un poquito de álgebra, vamos a poder poner delta P igual, aquí le voy a cambiar el simbolito para facilitarme la expresión, delta de presión es igual al flujo por la resistencia. Y luego cambiemos el nombre para usar términos más fisiológicos. El flujo de sangre en todo el organismo durante un minuto se conoce como gasto cardíaco. La cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto y como es un circuito cerrado, pues es la sangre que fluye por la circulación sistémica en un minuto, se conoce como gasto cardíaco. La resistencia, pues ya dijimos, la suma de la resistencia a todos los vasos sanguíneos, le llamamos resistencia vascular periférica y si quieren verse así con más caché, pues le ponemos la T total, ¿no? La suma de las resistencias vasculares. Eso, el gasto cardíaco multiplicando la resistencia vascular periférica total es igual al promedio de la presión arterial media. ¿Va? Ahora, ¿por qué aquí no puse diferencia de presión en lugar de
presión arterial media. Ven acá en este diagrama en la parte azul, nos dice que la presión arterial media menos la presión en la aurícula, pero están diciendo que es la presión en la aurícula es cero. Realmente no es cero, es de algunos milímetros de mercurio, pero para facilitarnos el análisis solemos despreciar ese valor y decir que la diferencia de presión básicamente es la presión arterial, suponiendo que la presión en la aurícula es cero. Entonces, ven. De este consideración inicial, el flujo en el sistema cardiovascular o en un vaso sanguíneo aislado depende de la diferencia de presión entre la resistencia. Lo podemos extrapolar sistémicamente a decir la presión arterial depende de cuánta sangre el corazón expulsa en un minuto y de qué tanto los vasos sanguíneos se oponen al flujo. ¿Y de qué depende? ¿De qué tanto los vasos sanguíneos se oponen al flujo? Del tono del músculo liso vascular. ¿Ok? Y entonces, pues analicemos algunas de estas variables para tener la idea completa y no solo analicemos cómo es que el músculo liso vascular se contrae. Sí lo vamos a hacer, pero a mí me gustaría que analizáramos el conjunto de variables y no solo este, para no quedarnos con una idea muy, llamémosle, cerrada del análisis de los resultados de estos experimentos. Por como dije, siempre hay que tener en cuenta que solamente estamos observando una parte pequeña de un fenómeno mucho más grande. ¿Ok? Así que tendríamos que empezar por el corazón. Y creo que ahora sí ya dije cuál es la función del corazón. Aunque les propongo que tomemos 5 minutos de break antes de continuar. Estamos más o menos a la mitad del tiempo de nuestra sesión. Eh, Tomaremos 5 o 10 minutos de break. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, Eh, doctor. Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? No, Ok, muy bien. Entonces, pues continuemos a las 12 en punto. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias. Que entonces es necesario analizar no solo la función de los vasos sanguíneos, sino también del corazón, puesto que no podemos separar realmente la función de estos
de estos dos componentes del sistema cardiovascular. ¿Me dicen si pueden ver mi proyección? Yo creo que no, ¿verdad? Mm, No, ya se dejó de compartir, Arturo. sí. Ahí está, yo creo que ahora sí ya la pueden ver. Sí, sí, al parecer ya, Arturo. Muy bien, gracias. Gracias, Miguel. Bien, entonces pues vamos a comenzar con esto del corazón, un recordatorio, porque yo sé que muchos de ustedes, o todos ustedes, tienen ya mucho conocimiento al respecto, simplemente para recordar las cuestiones básicas y algunas no tan básicas del funcionamiento del corazón. Y pues, como es habitual, a menos lo es para mí, como alguien con formación como médico, pues tendremos que iniciar recordando a grandes rasgos la anatomía del corazón. Y digo grandes rasgos porque esto se podría analizar mucho más profundamente, pero sí debemos recordar al menos los componentes principales del corazón. Y pues tenemos este esquema a cuatro cámaras, que es el esquema más común para analizar la anatomía del corazón, que nos muestra que el corazón es un órgano que se encuentra dividido básicamente en cuatro cámaras. Se encuentra dividido, digamos, en cuatro cuadrantes mediante un tabique muscular que se continúa con un tabique fibroso que divide el corazón en una mitad derecha y una mitad izquierda. Perdón, creo que no están viendo mi puntero. Ahí está. Divide al corazón en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y un anillo fibroso separa el corazón en una porción superior y una porción inferior. A las cavidades superiores del corazón les conocemos como aurículas y a las cavidades inferiores les conocemos como ventrículos. Y entonces tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Estas cavidades están comunicadas entre sí con un par de válvulas, las válvulas auriculoventriculares, que reciben nombres específicos dependiendo si son la derecha o la izquierda. La válvula auriculoventricular eh, derecha se llama válvula tricúspide y la válvula izquierda se llama válvula mitral. ¿Ok? La lado derecho con el izquierdo del corazón no se comunican directamente, sino que lo hacen a través de los vasos sanguíneos. De hecho, hay muchos que dicen que el corazón, vamos a ver por ahí que dicen que el corazón es una bomba. Y pues no, el corazón no es una bomba. El corazón son dos bombas. Lo que es más, el corazón son cuatro, pero por ahora dejémoslo en dos. En realidad, como dije hace rato, si lo notaron, dije que al menos la circulación sistémica era un circuito cerrado. O la circulación es un circuito cerrado, pero que tiene dos componentes. Uno que comienza en la aorta, o podríamos decirlo en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha, a lo que le llamamos circulación sistémica. Y otro que comienza en la arteria pulmonar, o en el ventrículo derecho, y termina en la aurícula izquierda, a lo que le llamamos circulación pulmonar. La circulación sistémica se encarga básicamente de llevar sangre rica en oxígeno y tal vez en nutrientes, etcétera, a los tejidos periféricos, a la piel, a los huesos, al músculo esquelético, al tejido adiposo, etcétera. A través de las venas cavas, la circulación sistémica termina en la aurícula derecha para después comenzar la circulación pulmonar o circulación derecha, que envía esta sangre, que ahora es baja en oxígeno y rica en CO2, a los pulmones para que ahí ocurra el intercambio de gases, la hematosis, y la sangre regrese, ahora rica en oxígeno por las arterias pulmonares, a la aurícula izquierda para recomenzar el ciclo. Es importante recordar un error que se suele cometer, es decir, que
Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan sangre oxigenada y las venas son vasos sanguíneos que llevan sangre desoxigenada. Esto no es correcto. ¿Por qué? Pues bueno, si ustedes ven, las arterias pulmonares llevan sangre oxigenada al corazón, pero la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones, viceversa con las venas cavas, y etcétera. Entonces, más bien, las arterias son vasos sanguíneos que llevan sangre alejándose del corazón y las venas son vasos sanguíneos que llevan sangre que se aproxima al corazón. Los vasos sanguíneos utilizan una presión sanguínea mayor que las venas también. Las arterias de los ventrículos se comunican también a través de dos válvulas, conocidas como válvulas semilunares por su forma, que también tienen nombre propio dependiendo si se encuentran en el lado derecho o izquierdo del corazón. En el lado derecho se llama válvula pulmonar y en el lado izquierdo se llama válvula aórtica. Bien, esas son consideraciones muy sencillas, muy básicas sobre la anatomía del corazón. Obviamente podríamos analizar mucho, mucho más al respecto, pero no creo que sea ahora el objetivo. Más importante es mencionar, ya dijimos, el corazón o cada lado del corazón es una bomba hidráulica. Pero, ¿qué clase de bomba hidráulica? Porque hay muchos tipos de bombas hidráulicas, bombas que bombean, valga la redundancia, un fluido. Por ejemplo, tenemos unas bombas centrífugas o bombas peristálticas, pero no es el caso. El corazón se comporta como una bomba de pistón de desplazamiento positivo o una bomba volumétrica con desplazamiento positivo reciprocante, es decir, alternativa. ¿A qué se refiere el término bomba volumétrica de desplazamiento positivo? Significa que el corazón desplaza una cantidad dada de sangre en cada ciclo con su funcionamiento, relativamente independiente de la resistencia al flujo que se le oponga a esto. Y hay que resaltar el relativamente independiente porque sabemos bien que hay algunos factores que pueden modificar la cantidad de sangre que el corazón expulsa. ¿Y a qué se refiere el término reciprocante? Pues que esta bomba se basa en dos fases de un ciclo. Uno de llenado, que en el corazón le llamamos diástole, y uno de salida, que en el corazón le llamamos sístole, formando un ciclo. Diástole, sístole, diástole, sístole. Eso nos lo enseñaron desde muy jóvenes, ¿no? El tucutum, tucutum. Pero entonces ahora vamos a necesitar analizar cómo es que el corazón hace eso, cómo es que el corazón se contrae. Observemos la estructura del corazón y vamos a ver que, como los vasos sanguíneos, el corazón también tiene tres capas. Tiene una capa más interna, que se conoce como endocardio, que tiene unas células muy parecidas al endotelio y sin embargo no son como tal células endoteliales, pero junto con las células endoteliales, por ejemplo, son las únicas células junto a las endoteliales que no activan la cascada de la coagulación cuando entran en contacto con la sangre. Tiene una capa media que básicamente es músculo, pero un tipo diferente de músculo al que le conocemos como miocardio o músculo cardíaco. Y tiene una capa externa que también es tejido conectivo al cual le conocemos como pericardio. Y esta capa externa se repliega sobre sí misma para producir dos capas de pericardio, uno adherido al corazón, al que le llamamos pericardio visceral, y uno adherido digamos, a la cavidad donde el corazón está, al que le llamamos pericardio parietal, formando un pequeño espacio virtual, que se encuentra relleno de un líquido al que le llamamos líquido pericárdico, que sirve para evitar la fricción del corazón con los tejidos que lo rodean. Es básicamente un agente, olvidé la palabra, funciona como si fuera
aceititos, digamos que es para que no raspe el corazón con los tejidos que lo Amortiguante. amortiguante. Sí es, ay, se me olvidó el nombre de la palabra. Disminuye la fricción, dejémoslo así. ¿Perdón? Lubricante. Lubricante, sí, exacto, exacto. Lubricante. Este, para evitar que el corazón friccione con los tejidos. Porque imagínense, el corazón, el movimiento del corazón es detectable por ultrasonido en la octava semana de gestación. Y básicamente hasta la muerte. Hasta hace poco tiempo, relativamente, considerábamos que una persona estaba viva mientras su corazón latiera. Es decir, desde la octava semana de gestación hasta el último momento de la vida, el corazón se mueve sin parar. Bueno, tal vez cuando estornudamos se detiene un poquitito, pero básicamente sin parar. Y eso no produce destrucción del tejido que lo rodea. Y esto es debido a estas dos capas de pericardio y al líquido que tienen en medio, que sirve como lubricante y disminuye la fricción. Ahora, en la imagen que vemos en medio en esta diapositiva es una microfotografía del tejido miocárdico, que básicamente es la estructura funcional del corazón. Estas son células musculares que son diferentes a las que observamos en los vasos sanguíneos. Las células de los vasos sanguíneos tienen una forma como de uso, digamos como de cocol, ¿no? O sea, empiezan en un extremo fino, agudo, después aumentan su diámetro y vuelven a disminuir en forma de buzo. Mientras que las células del corazón tienen una forma que se bifurca en varias porciones y entra en contacto con otras células. A veces esta forma de las células se les llama células apantalonadas. Estas células tienen su núcleo en medio y aunque en esta imagen no se ve, tienen un montón de mitocondrias. Esta tinción de hematoxilina y eosina no es adecuada para ver las mitocondrias, pero este tejido cardíaco tiene un montón de mitocondrias. Como dije, es un tejido que está funcionando desde periodos muy tempranos del desarrollo embrionario fetal hasta básicamente el final de la vida sin parar y por lo tanto requiere una eficacia y eficiencia energética muy alta y tiene un montón de mitocondrias muy eficientes. Las células se comunican entre sí en esta pequeña estructura, si ustedes alcanzan a ver líneas transversales al transcurrir de las células, donde una célula entra en contacto con otra. A esta estructura se le llama disco intercalar. Y es muy especial el disco intercalar porque en el disco intercalar tenemos varias formas de interacción entre las células. De entre las más importantes tenemos unas que pueden ustedes observar en la imagen de más a la derecha, una estructura que las ancla mecánicamente. Ancla el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la siguiente y se llama desmosoma. Es un anclaje mecánico muy potente que permite que aunque las células se contraen, no se separan entre ellas y el corazón logra contraerse como una entidad única. Además, tenemos estas otras uniones pequeñitas, vemos acá, están pintadas en verde en la imagen, que se conocen como union gap o unión comunicante. Estos son producidos por unas proteínas que se organizan formando una especie de canal. La membrana de una célula produce esta proteína eh, correspondiendo en el espacio con las proteínas de la célula contigua, de manera que el canal de una proteína se contacta directamente con el canal de otra, comunica el citoplasma de una célula con la contigua. Es básicamente una sinapsis eléctrica entre las células del músculo liso cardíaco. Un estímulo que se produce en una célula cardíaca se transmite a las siguientes una por una hasta que básicamente abarca todo el corazón. Nosotros podríamos dar un estímulo eléctrico en la punta del corazón, en una sola célula, y eso causaría que todo el corazón se contrajera. De hecho, el corazón tiene su propio sistema eléctrico. Comienza en una porción que se llama nodo sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha. Y esas células que de manera autónoma producen un estímulo eléctrico, terminan comunicando ese estímulo eléctrico a todo el corazón, dado que el estímulo eléctrico viaja por las
uniones comunicantes. Acá tenemos la imagen de este sistema de conducción eléctrica del corazón. En el nodo sinusal se produce un estímulo eléctrico autónomo. Se produce por sí mismo, tiene esta característica de automatismo. No requiere un estímulo nervioso, un estímulo hormonal, un estímulo mecánico, ningún tipo de estímulo. El nodo sinusal lo produce por sí mismo y lo comunica por un sistema de conducción eléctrica que en realidad también son células musculares, pero están modificadas para favorecer la conducción de este estímulo, para distribuirlo en la secuencia y a la velocidad adecuada para que el corazón se contraiga de la manera más eficiente posible. Aunque el estímulo comienza en el nodo sinusal, la primera parte del corazón que se contrae en realidad es la punta del corazón. Y de la punta la contracción va dirigiéndose hacia arriba y hacia la derecha del corazón, lo cual le permite funcionar de la forma mecánica y energéticamente más eficiente posible. De hecho, por ahí ayer se comentó que yo hago un modelo experimental también de órgano aislado, pero en mi caso lo que hago es un corazón aislado. Yo tomo el corazón de una rata y lo pongo en un vaso de órgano aislado similar al de los anillos aórticos, pero le hago perfundir esta misma solución Krebs, pero a través de la aorta al corazón. Y entonces la solución Krebs fluye por los vasos sanguíneos que irrigan al corazón, los vasos coronarios, y lo mantienen vivo. Y una vez que el corazón se equilibra en su pH, en su temperatura y en su oxigenación, no solo se mantiene vivo, sino que comienza a latir por sí solo, de manera aislada. Ya el cadáver de la rata o el ratón ya está incluso en el depósito de residuos biológicos y el corazón de la rata comienza a latir por sí solo y se puede mantener latiendo por varias horas, dado que el nodo sinusal produce un estímulo independiente de cualquier otro factor. Por acá a la derecha observamos cómo se produce ese estímulo eléctrico autónomo, que se conoce como potencial eléctrico lento o potencial de marcapasos, y el cómo se transmite el potencial eléctrico a través de las células, el potencial eléctrico rápido. Por ahora no vamos a profundizar mucho más en estos dos mecanismos, puesto que nos llevaría mucho tiempo y no es el objetivo central por ahora. Pero sí vamos a analizar cómo este estímulo eléctrico, una vez que llega a las células contráctiles del corazón, induce la contracción del tejido. Observemos, en este esquema a su lado izquierdo, pueden ver un diagrama de la estructura histológica de un cardiomiocito. Vemos por ahí su núcleo más o menos central. Luego, una estructura que aquí nos dibujan puntillada, que son las proteínas contráctiles del corazón, actina y miocina, básicamente, aunque muchas otras, claro. Vemos que hay un montón de mitocondrias. Como dijimos, el corazón late sin descanso durante toda la vida, por lo cual requiere una gran eficacia y eficiencia energética. Y vemos algunas otras estructuras en forma de tubo que se introducen a la estructura de la célula. Estos se conocen como túbulos T y básicamente son proyecciones de la membrana plasmática, sarcolema por ser una célula muscular, hacia adentro de la célula, lo cual aumenta el contacto de la estructura del cardiomiocito con el líquido extracelular y la superficie de la membrana celular. Y vemos otras estas estructuras pequeñitas también en forma de tubos que se encuentran muy relacionadas al túbulo T. Esto básicamente es retículo endoplásmico liso de esta célula, que también por ser una célula cardíaca adquiere el nombre de retículo sarcoplásmico, que contiene un montón de calcio, varias veces más calcio que el líquido extracelular. Bien, entonces podemos resumir que la estructura histológica de esta célula es un montón de fibras contráctiles, actina y miocina, con un montón de mitocondrias y con un montón de retículo sarcoplásmico y túbulos T,
que están distribuidos así para favorecer la contracción también eficiente de estas células. Ahora, tomemos una pequeña parte de esta estructura, un túbulo T rodeado por dos porciones de retículo sarcoplásmico, y esto justamente es lo que estamos observando en la imagen de la derecha, esta imagen amarilla. Tenemos acá el túbulo T y las dos estructuras del retículo sarcoplásmico, y por aquí abajo nos representan las proteínas contráctiles actina y miosina. Entonces, dijimos, cuando una célula tiene un estímulo eléctrico, un potencial de acción, este se transmite a través de las uniones gap, célula por célula. Este potencial eléctrico entonces llegó a esta célula a partir de otra y llegó a un canal que se encuentra en el túbulo T del corazón, el canal de calcio tipo L. Es un canal operado por voltaje. Es decir, cuando esta proteína está en reposo, no tiene un estímulo eléctrico, tiene su compuerta cerrada, está cerrado y no deja pasar calcio. Pero cuando el estímulo eléctrico alcanza el túbulo T, estos canales se abren y permiten el desplazamiento de calcio. Dado que hay mucho más calcio en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, el calcio entra. Ha entrado, digamos, una cantidad pequeña de calcio desde el líquido extracelular a la célula. ¿Eso va a producir la contracción? No, porque aunque el calcio entra, la cantidad de calcio que ha entrado es demasiado pequeña como para producir una contracción significativa. Lo que sí hace este calcio es inducir la liberación de más calcio. ¿Y de dónde habíamos dicho que había un montón de calcio? Pues en el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico tiene otro canal de calcio que se conoce como receptor de renodina, que es un canal de calcio operado por calcio. Es decir, el calcio que entró desde el líquido extracelular al citoplasma termina interactuando con esta proteína y permite entonces el cambio conformacional de la proteína, que a su vez hace o permite que salga muchísimo más calcio del retículo sarcoplásmico de nuevo al líquido intracelular. Y ahora sí, tenemos un montón de calcio en el líquido intracelular. A este mecanismo le llamamos liberación de calcio inducida por calcio. El calcio va a interactuar con las proteínas contráctiles del cardiomiocito y va a producir la contracción de las proteínas contráctiles. Pero, ¿y entonces cómo es que se relaja el corazón? ¿Se acuerdan que dijimos que el corazón funcionaba en dos fases? Una de llenado, diástole, relajación, y una de contracción, la sístole, cuando se eyecta la sangre. Entonces, esta liberación de calcio produce la sístole y la eyección de sangre. ¿Cómo se produce el llenado del corazón y la relajación del músculo? Esto lo hacen otras dos proteínas bien conocidas, importantes, que regresan el calcio donde estaban. ¿Dónde estaba el calcio? En el retículo sarcoplásmico. Ah, pues el calcio va a regresar al retículo sarcoplásmico a través de una proteína conocida como cerca. Una proteína que gasta energía, gasta ATP, para regresar el calcio a el depósito, al retículo sarcoplásmico. La bomba cerca. Bomba de calcio de retículo sarcoplásmico y los cuates pues le llamamos cerca. Otra parte del calcio regresará también a donde estaba, al líquido extracelular, a través de este antiportador sodio-calcio, intercambiador sodio-calcio, que está acoplado a la función de la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, eh, yo no les pediría por ahora que recordaran, a quienes no lo tienen, el mecanismo como tal, si cuál canal se abre, el otro, etcétera, pero sí nos tiene que quedar bien claro que el calcio es fundamental para la contracción del corazón, que el aumento del calcio en el líquido intracelular produce la contracción y la disminución del calcio intracelular
produce la relajación del corazón. Disculpen. Es el calcio la estrella de esta historia. De hecho, hay muchos fármacos a los que conocemos como eh, cardiotónicos que aumentan la fuerza con la que el corazón se contrae, cuyo mecanismo principal suele ser aumentar la disponibilidad de calcio durante la sístole, la digoxina, la dobutamina, etcétera. Acá tenemos una imagen de las proteínas contráctiles del corazón. Pues se parecen a las proteínas contráctiles del músculo esquelético, están organizadas de una manera muy similar. Tenemos a la miosina interactuando con la actina. No me voy a meter ahorita en el cómo producen la contracción tan específicamente, pero sí en una diferencia fundamental entre las proteínas contráctiles del músculo esquelético con las del músculo cardíaco. Y es que en esta estructura tenemos una proteína, llamémosle extra, la titina. Esta es una proteína sumamente elástica. Cuando el calcio es regresado al retículo sarcoplásmico y al líquido extracelular, se produce la relajación del corazón básicamente por el retroceso elástico de esta proteína. Regresa las proteínas a su posición, digamos, de diástole. Y no solamente es la distensión pasiva de la sangre sobre el corazón. Además, acá en la tina tenemos estas proteínas. Aquí solamente nuestro esquema lo pone como si fuera una troponina, pero en realidad es un grupo de tres proteínas que son las que interactúan directamente con el calcio, especialmente la troponina C. El calcio interactúa con la troponina C y produce un cambio de posición en el resto de las troponinas, lo cual activa la contracción del músculo cardíaco. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Ya los aburrí? Sí, ¿Ya se acuerdan? todo bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, el corazón funciona como una bomba hidráulica, específicamente una bomba de volumétrica de desplazamiento positivo reciprocante, que tiene dos fases, una fase sistólica y una fase diastólica. Pero no es tan sencillo el asunto. Y vamos a ir un poquito más profundo, pero para poder hacer más anotaciones que utilizando PowerPoint, voy a cambiar la aplicación donde voy a proyectar el siguiente diagrama. Denme un segundo para proyectárselos. Estoy con ustedes. Denme un segundo. Esta aplicación luego se pone rejega. Ok, me dicen cuando puedan ver mi whiteboard, por favor. Listo, Arturo. Ya se ve. Ok, gracias. Bien. Y pues la cosa no es tan fácil como simplemente sístole y diástole y pues tendríamos que... Ay, ahora sí, este esquemita que da miedo, la verdad es que da miedo cuando uno lo ve. Hasta a mí de repente me da miedo, son muchas líneas, etcétera. Pero si tenemos paciencia podremos analizarlo con calma. Y bueno, no creo que sea el objetivo describirlo a profundidad, pero sí algunas características esenciales de lo que aquí está ocurriendo.
Les describo el esquema a grandes rasgos en su totalidad para luego centrarnos en en las partes que más nos interesan. Este se conoce como diagrama de Vickers, me parece que así se pronuncia, aunque se escribe con W, diagrama de Vickers, que nos presenta la función mecánica del corazón y nos presenta diferentes parámetros medidos simultáneamente a través del tiempo. Incluso el parámetro eléctrico del corazón, esta línea, no sé, café, dorada, no sé cómo considerarlo, que es un electrocardiograma que finalmente es una gráfica de la actividad eléctrica del corazón a través del tiempo. También nos presenta incluso en la línea de más abajo un diagrama del sonido que produce el corazón mediante o a través de su función. Un fonocardiograma. Aquí podemos escuchar los dos ruidos cardíacos, el primero y el segundo, lo que siempre nos enseñaron como tucutum o que los médicos luego dicen lundub. En la línea azul vemos el volumen de sangre dentro del ventrículo izquierdo durante la sístole y luego durante la diástole. En la línea roja que se encuentra acá más arriba es la presión del ventrículo izquierdo. La línea punteada es la presión de las aurículas y la línea punteada más superior es la presión en la aorta. Si ustedes lo notan, este diagrama se está refiriendo al lado izquierdo del corazón. El lado derecho del corazón funciona de una manera muy similar, solo que con mucha menor presión, más sin embargo con el mismo volumen. ¿Va? ¿Y qué es lo que quiero que observen de aquí? Más allá, porque se puede analizar la posición de las válvulas, que si una está abierta, la otra cerrada, que si la presión está aumentando, disminuyendo, nos tomaría mucho tiempo y sobre todo creo que en línea sería algo pesado de analizar. Entonces, quisiera por ahora que nos centráramos en esta línea azul, que es la del volumen ventricular. ¿Va? La línea azul durante la diástole, si ustedes ven por aquí por aquí nos dice que esto es la sístole. Cuando el corazón se está contrayendo, entonces la sístole comienza por aquí y termina por acá, en la línea azul. Déjenme cambiar por color, algo que sea más visible. Y entonces analicemos cómo cambia el volumen del ventrículo izquierdo durante un ciclo cardíaco. Comenzando aquí, donde comienza la diástole, después de la sístole. A este volumen de sangre que el corazón tiene justo antes de volverse a llenar y por lo tanto justo después de haber terminado de contraerse, le llamamos volumen telediastólico, del griego teles, lejos o al final, perdón, telesistólico, discúlpenme, del griego teles, lejos o al final, sería al final de la sístole. Que si ustedes ven, no es cero, lo cual pues ya nos va diciendo que cuando el corazón se contrae, no expulsa toda la sangre que contenía, solamente una proporción. Esto, el diagrama se refiere a un sujeto fisiológico, o sea, un individuo varón caucásico de unos 70 kilos y de 30 años de edad, y en un sujeto fisiológico, el volumen telesistólico es de unos 50 mililitros. Es decir, cuando el corazón se contrae, no expulsa toda la sangre que contenía y queda dentro del corazón, dentro del ventrículo izquierdo, unos 50 mililitros de sangre. Durante la diástole, el corazón se va llenando primero de manera muy rápida, básicamente por contigüidad, se llena de la sangre que las aurículas contenían. Luego de una forma más lenta, llenado rápido, y diástasis, así le llamamos a estas fases de llenado. Y el final de esta forma lenta de la diástasis, de que está llenando el ventrículo izquierdo, se contrae la aurícula. Si ustedes ven, aunque es contracción, la seguimos considerando parte de la diástole. Y la aurícula cumple con su función, que principalmente es terminar de llenar el ventrículo izquierdo. Por eso decía, en realidad el corazón no son dos bombas, son cuatro. Porque cada lado del corazón está conformado de dos bombas, una bomba auricular y una bomba ventricular. La bomba auricular, su función básicamente es terminar de llenar el ventrículo izquierdo antes de que éste se contraiga. A eso le llamamos función de bomba cebadora. Entonces, la aurícula se ha contraído
y llena el ventrículo izquierdo, lo cual aumenta el volumen del ventrículo izquierdo hasta un valor máximo, justo antes de la sístole. Y a eso le llamamos volumen telediastólico o al final de la diástole. Si ustedes ven a este volumen telediastólico, le podríamos llamar máximo y a este volumen telesistólico le podríamos llamar mínimo. Durante la sístole, primero tenemos unas fases donde el corazón se está contrayendo sin expulsar sangre, la presión isovolumétrica. Luego una fase donde el corazón se está contrayendo, pero al mismo tiempo expulsando sangre a gran velocidad, lo que le llamamos fase de eyección. Y luego una parte de la diástole donde el corazón comienza a relajarse sin llenarse, a lo que le llamamos relajación isovolumétrica. Y ya luego viene como tal la diástole. ¿Va? Entonces, aquí lo importante para nosotros por ahora es la diferencia entre estos dos volúmenes. El volumen telediastólico, el máximo, el que el corazón contenía antes de contraerse, y el volumen telesistólico, lo que quedó en el corazón después de contraerse. Y a esta diferencia pues corresponde con el volumen que el corazón ha entregado, expulsado durante ese ciclo cardíaco, y esto le llamamos volumen de eyección o volumen sistólico. ¿Y por qué es tan importante eso del volumen sistólico? Si ustedes regresan a una de estas primeras fórmulas que pusimos, que dijimos, la presión arterial depende del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica, pues resulta que el gasto cardíaco lo podemos definir a partir del volumen sistólico y de un parámetro más. Yo les digo a mis alumnos, si usted se va a la cantina, bueno, yo sé que mis alumnos jamás hacen eso, ¿verdad? Pero eso les digo. Si usted se va a la cantina, ¿cómo le haces para saber cuánto alcohol bebió? Si sabe que cada vez que pide una chela le dan 200 mililitros de chela, ¿cuánto tiempo, qué necesita más para saber cuánto alcohol bebió en total? Ay, pues me dicen, pues para saber cuántas chelas me tome. Pues eso mismo aplica acá. ¿Cómo hacemos para saber cuánta sangre expulsa el corazón sabiendo cuánto expulsa en cada latido? Pues solamente necesitamos saber cuántas veces latió. Necesitamos saber la frecuencia cardíaca. Entonces, podemos expandir esa fórmula que les di al principio. Perdón que ahorita no se las escriba, pero ya perdí mi habilidad con mi pluma digital y escribo muy feo acá en línea. A ver si lo puedo hacer. Esto a lo que habíamos llamado gasto cardíaco, se los había puesto yo creo como QC, lo podemos definir como este volumen latido, que dijimos a su vez es la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y si esto lo ponemos en la fórmula original, ¿se acuerdan? La fórmula original era la presión arterial media corresponde al gasto cardíaco multiplicando la resistencia vascular periférica total. Si hacemos una sustitución aquí, podemos poner que la presión arterial media es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca por la resistencia vascular, ahí me falta una R, periférica total. Y en este punto les suelo yo comentar a mis alumnos cómo funcionan los fármacos antihipertensivos. Todos los fármacos antihipertensivos afectan a uno o más de estos tres parámetros. Afectan el volumen latido, como a veces lo hacen los diuréticos. Afectan a la frecuencia cardíaca, como lo hacen tal vez algunos calcio antagonistas o algunos beta bloqueadores. O afectan a la resistencia vascular periférica,
¿Cómo lo hacen? También otros calcioantagonistas, como lo hacen los modificadores de renina, angiotensina, aldosterona, como lo hacen algunos fármacos donadores de óxido nítrico, etcétera. Cualquier fármaco antihipertensivo o cualquier sustancia que produzca una disminución de la presión arterial o cualquier circunstancia, incluso patológica, que produzca una disminución de la presión arterial, forzosamente está interfiriendo o modificando alguno o varios de estos tres parámetros: el volumen latido, la frecuencia cardíaca o la resistencia vascular periférica total. Ejemplo de la vida real, desde el punto de vista biomédico. Tenemos un niño pequeño, un bebé de, ¿qué les gusta? 3 meses de edad. A este bebé le ha dado diarrea, tiene cólico y tiene fiebre. Y una fiebre intensa, ¿no? Está en 39,5 grados centígrados de temperatura corporal. ¿Qué es lo que hay que hacer de inmediato? Ustedes, supongo, algunos de ustedes tendrán hijos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo que más nos preocupa de este bebé? ¿Qué les dijo el pediatra que era lo más importante? Me imagino que es proteger el cerebro y disminuir la temperatura con agua. Ok, la doctora Juárez nos dice que proteger el cerebro disminuyendo la temperatura con agua. Fíjese que sí, si la temperatura aumenta demasiado, comienza a ocurrir generalmente cuando la temperatura llega a 40 grados centígrados, 41 grados centígrados, puede ocurrir una convulsión febril. Pero ¿qué creen? El niño que llega a tener una convulsión febril, cuando su temperatura disminuya, ya no va a convulsionar y es muy poco probable que vuelva a convulsionar en su vida. Tampoco se ha demostrado que deje una secuela a largo plazo la convulsión febril. Así que, en cierta manera, la fiebre de este niño no está poniendo de inmediato su vida en riesgo o alguna función en riesgo inmediato. Así que darle agua al niño o meterlo a bañar no es la intervención más inmediata lo que más nos preocuparía. Lo que nos preocupa de este niño con diarrea, fiebre y dolor abdominal es hidratarlo, mantenerlo hidratado. ¿Por qué? Este niño que tiene diarrea está perdiendo un montón de agua a través del sistema digestivo. Y este montón de agua que está perdiendo, ¿de dónde viene? De su organismo y en cierta forma de su sangre. Cuando el bebé pierde agua, está perdiendo el agua de su sangre también, está disminuyendo su volumen sanguíneo y por lo tanto está disminuyendo la sangre que llega al corazón para llenarlo. Está disminuyendo su volumen telediastólico. Si el volumen telediastólico disminuye, disminuye el volumen latido, disminuye la presión arterial, disminuye entonces el flujo sanguíneo a los tejidos periféricos, incluido el cerebro, incluido el corazón, incluidos los riñones, incluidos los intestinos. Y esa disminución de la presión arterial por la deshidratación del niño, eso sí lo pone en riesgo inmediato. Un niño con fiebre, con gastroenteritis o con faringitis, con fiebre, etcétera, ¿de qué se muere? Se muere deshidratado por la deshidratación. Y es lo primero que médicos o padres, tutores o quien esté cuidando de un niño enfermo debería de revisar, mantenerlo hidratado. Por cierto, también es muy importante con las personas de edad avanzada. Porque la disminución del volumen latido va a producir una disminución de la presión arterial. Fíjense, este niño deshidratado se ve pálido. ¿Han visto a una persona enferma? Sobre todo los niños, cuando están enfermos, de repente se ven pálidos, blancos, 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 ¿no? Hay papás que hasta distinguen a sus hijos que están enfermos porque dicen, es que míralo, está todo pálido. ¿Qué está ocurriendo con este niño deshidratado que está pálido? Pues lo que está ocurriendo es que para mantener la presión arterial, su sistema nervioso
hace que la resistencia vascular periférica aumente. ¿Y cómo aumenta la resistencia vascular periférica? Disminuyendo el calibre de los vasos sanguíneos, sobre todo la de las porciones menos vitales del organismo, como lo puede ser la piel. Y entonces, respuesta a la disminución de la presión, el sistema nervioso central produce vasoconstricción de los vasos superficiales de la piel, por eso el niño se ve pálido, porque está circulando mucho menos sangre en su piel, en un intento de mantener la presión arterial. En un intento de mantener la presión arterial, sus riñones disminuyen su función y entonces el niño deja de orinar. Es para nosotros como médicos un signo de alarma muy importante cuando la mamá o el papá del bebé o la abuelita quien lo traiga nos dice, es que desde ayer que no ha hecho pipí, o ya tiene 6 horas que no ha hecho pipí, ese niño ya está en una muy mala situación. Por eso les digo que es bien importante considerar que aunque en nuestro experimento de anillos aórticos evaluemos el cambio del tono vascular, esto no siempre representa lo que pasaría en un animal íntegro, porque el fenómeno completo es mucho más complejo. Bien, me gustaría que para ir cerrando la sesión de hoy, este, me pudieran compartir su opinión de lo que revisamos. Si yo dije algo mal, por favor, háganmelo saber. Si alguien quiere agregar algo más adelante, por favor. ¿Nadie quiere agregar algo más? ¿Los aburrí mucho? Por mi parte, no, profesor. Gracias. No, yo te pido. Bien. Viendo. Ok, muchas gracias. Entonces, pues el día de mañana vamos a hablar ahora, también así a rasgos muy grandes y tal vez sencillos, sobre la función y la regulación del tono vascular. Para dejar una última sesión para hablar de los sistemas que regulan el sistema cardiovascular en general, como lo puede ser el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, entre otros. Doctor Trejo, ¿les iba usted a comentar sobre el cambio de horario que nos solicitó el doctor Franco? Sí, sí estoy haciendo la proyección porque bueno, el día de hoy también se acaban de unir más personas. Entonces, bueno, el día de ayer habíamos hecho el encuadre y solamente quiero dejar por sentado que si no tienen problema las nuevas personas, de que el horario de las sesiones sincrónicas, que así lo hemos estado manejando, sea de 11 a 1. Y posteriormente hay una serie de actividades que hay que hacer las otras 2 horas para complementar las 4 del curso. Pues no sé si de las personas que se acaban de integrar tengan alguna objeción. No, por mí está bien. Ok, bueno, muchas gracias, solo sin problema. Ok, perfecto. Entonces, estaremos manejando este horario. Y bueno, como lo comentaba el doctor Arturo, el doctor Franco y la doctora Toledo nos piden un ajuste de horario y no sé si tengan inconveniente en, déjenme inclusive les proyecto, en que los días, déjenme ir con el calendario, presentación. Que habíamos programado para las sesiones donde se va a hablar propiamente de farmacología, que serían el día martes, miércoles y jueves. Se puede ejecutar de 12 a 2 de la tarde. No sé si tengan algún inconveniente con eso. Yo no podría en ese horario. No, Solo podría estar una hora.
Ok, o bueno, seguimos con la misma dinámica, ¿no? Bueno, que se ejecuta a las 12, pero bien ustedes saben, ayer me tardé un poco por cuestiones personales, pero trataré de que inmediatamente que se termine la sesión, subir la sesión. Entonces no sé si tengan algún inconveniente que se quede grabada la sesión y bueno, consultar el material posterior o lo dejamos a las 11 y ya les comentamos. Yo preferiría que se mantuviera a las 11 como hemos estado. Ok, entonces bueno, dejamos el horario de 11 a 1 y ya les comentamos a los doctores para que se ajuste y no hagamos más revuelo. Ok, bueno, entonces prácticamente era eso. Y bueno, para complementar con las sesiones del día de hoy, ya en la plataforma de Classroom les hemos puesto el cuestionario. De todas maneras se los paso por aquí. Bueno, no sé si ya los publiqué. Presentación. Apenas se va a publicar. Sí, mira. Bueno, ya está en la plataforma. Sí, para que esa es su actividad del día de hoy. Una de las actividades y tenemos programada otra actividad. Listo. Listo. Conlleva en que ustedes, a través de lo que ya estuvieron platicando con el doctor Arturo, pues argumenten cómo utilizar este modelo de anillos aórticos de órgano aislado que les explicó al inicio de la presentación. He de comentarles que también la presentación ya se subió al Classroom para que tengan el material. Y bueno, como les decía hace un momento, trataré de subir lo más rápido posible la sesión para que también tengan y puedan hacer un repaso. Entonces, a través de esa información que ya se les brindó, ustedes propongan este experimento como un recurso didáctico en la asignatura que ustedes impartan, ya sea fisiología, farmacología, patología o bueno, la asignatura que ustedes a la que se dedican, en donde deben de incluir o nos deben de decir en qué nivel educativo, el perfil de los estudiantes, cuál es el objetivo de aprendizaje, la estrategia didáctica concreta y sobre todo el punto 4 y el punto 5 es donde nos gustaría enfocarnos un poco más, en donde nos describan la forma en que el modelo permitiría vincular la tensión del músculo con conceptos integradores como resistencia vascular periférica y presión arterial media. Nos importa mucho este punto. Yo sé que es algo complejo y que no todos se dedican a la parte cardiovascular, pero a partir de esto es donde vamos a entender el experimento de los anillos aórticos. Entonces ustedes vayan ligando, vayan haciendo un repaso con lo que ya les brindó el doctor Arturo. Y bueno, bien lo habíamos señalado desde el día de hoy, ver las limitaciones, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos con el modelo ex vivo, que prácticamente es el modelo que vamos a simular con el software computacional, bueno, más bien con el software, ver viendo qué limitaciones se tienen, ¿no? También, aunque el ensayo ex vivo se hace con un órgano extraído de algún animal, pues probablemente también tiene limitaciones, ¿no? Y podemos seguir discutirlo. Y bueno, todo esto se debe de incluir en un texto continuo, en donde prácticamente no sean más de 400 palabras, algo que ustedes piensen. Les ponemos un ejemplo, aquí muy sencillo. En la asignatura de farmacología va destinado para estudiantes de segundo año de medicina, que ya llevaron un curso previo de fisiología, en donde van a emplear este modelo que les comentaba. Se plantea cuál es el objetivo. El objetivo es que los estudiantes analicen y predigan el mecanismo de acción, en este caso de fármacos vasoactivos, ¿no? Este, eh, vasoconstructores, bueno, de los dos efectos, en donde nos interesa que no solamente se queden con la parte fisiológica, sino también vean o puedan visualizar el efecto molecular o lo expliquen en donde se tengan esas consecuencias hemodinámicas de estar jugando con este tipo de fármacos. Mm, y posteriormente se describe toda la estrategia en donde el estudiante tendrá
que hacer, como dice el profesor Arturo, en donde nosotros lo decimos que hace manitas, prácticamente de qué va el experimento. Y bien les decía, esta parte, ¿no? Que se nos hace importante que ustedes nos digan a través de estas 400 palabras qué tantos conceptos han entendido de lo que se les ha explicado hasta el momento, ¿no? Entonces, y bueno, la última parte, y para ya no hacerlo tan cansado, van a tener este material disponible, lo van a poder leer a más a detalle. La última parte, las limitaciones que les decía, ¿no? De este modelo y esto con la finalidad, digo, a lo mejor ustedes no se van a dedicar o no van a poder montar o no visualizan en sus prácticas, en sus asignaturas, un experimento de órgano ex vivo, pero sí visualizan que lo van a suplir por la simulación. Entonces, este es, digamos, como uno de los puntos que vamos a abordar a lo largo de su trabajo final que les comentaba yo ayer, ¿no? Que es necesario esta parte de discusión y que nos vayan diciendo, nos vayan retroalimentando. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas con esta actividad. Lo va a subir a Classroom, ¿verdad? Sí, sí, de hecho Este ya está. documento. Ah, Sí, gracias. ya está para que ustedes la consulten. Es más, voy a proyectar mi pantalla con el Classroom para que entremos en sincronía, que ha compartido y que no. Entonces, ya está en la unidad uno la presentación del doctor Arturo, la actividad, el documento. El documento que ustedes van a subir, hoy no sé por qué no me abre, ya vi el internet está un poco lento. El documento es libre, prácticamente pueden agarrar, es una cuartilla, 400 palabras y se queda abierto, solo deben de cumplir los puntos que les abordamos. Y bueno, les decía que ya está el cuestionario, ¿sí? El cuestionario y solo díganme si todo mundo puede visualizar en su Classroom estas mismas actividades. ¿Sí? Ya vi los mensajitos. Sí, 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 todo bien. Ok. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas. Sí, profesor Jorge. Sí, en lo particular, digamos que mucho de esto, si bien soy médico veterinario y sé varias cosas de fisiología, pero pues, digamos que hay muchas cosas nuevas. Las asignaturas que yo imparto son más bien de introducción a Eucaria, protozoología, arquea y bacteria, ¿no? Normalmente yo con mis alumnos lo aterrizo en la parte médica, las clases. Ok. Pero yo voy a hacer lo mejor posible para poder hacerlos participar y tratar de, de hacer las actividades, ¿vale? Sí, Digo, más por bien, cualquier cosa que me llegue a fallar. sí, sí, claro, no, no, aquí no hay fallas, más bien es esa retroalimentación. Yo sé que estamos redirigiendo todas las actividades para la parte cardiovascular, en donde tanto el doctor Arturo como un servidor, pues ya hemos abordado más. Pero en realidad lo que queremos con estas actividades es que ustedes den ese giro, ¿no? De a ver la simulación. Digo, porque nosotros la tenemos bien planteada en nuestra cabeza de, bueno, a ver, hacemos experimentos de anillos aórticos y los hacemos así, perseguimos un objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que ustedes se enriquezcan con su trabajo y desde su área de, bueno, a ver la simulación, cómo la puedo ir viendo. Y sobre todo porque somos muy exigentes con la parte cardiovascular, porque de verdad para poder entender la simulación, pues hay que manejar ciertos conceptos. A lo mejor no como el doctor Arturo, porque lleva sumergido en este universo bastante amplio de la parte cardiovascular bastante tiempo, pero sí, sí lo básico para que pueda se pueda entender exactamente qué vamos a hacer en el simulador, ¿no? Y sobre todo, bien les decía ayer, veamos las limitaciones que sí el software nos hace la predicción de la respuesta como tal, pero también hay limitaciones y ustedes puedan enriquecer, ¿no? Y cuando hagamos la retroalimentación, pues tengan más argumentos. De hecho, creo que uno de los puntos que voy a rescatar que se platicó el día de ayer
era esa parte híjole, ya no me acuerdo del nombre del doctor, que dijo que era generar argumentos para estar de acuerdo con la posición de la otra persona, pero también generar argumentos para decir, sí, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, híjole, al final de cuentas, el objetivo del curso es que ustedes se lleven el simulador y vean en qué contexto lo pueden poner con sus estudiantes. Ese es el principal objetivo. Entonces, este, profesor Jorge, pues adelante, ¿no? Más bien ajústelo a sus asignaturas y inclusive damos un espacio para que ustedes nos platiquen qué es lo que pensaron, hacia dónde lo visualizan, si es posible utilizar estos tipos de experimentos, no es posible, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Si se dan cuenta, no tiene ninguna calificación, nada más es hacer la retroalimentación. ¿Ok? No sé si existan más dudas, preguntas. Todo bien. No, ninguna. No, no, San Maritos, díganme si sí se puede abrir el formulario, que no haya problemas con este. Sí, Ok. Entonces, bueno, hasta aquí la sesión del día de hoy. Vamos a estar conectados otra hora por si tienen alguna problemática con realizar su actividad. Si gustan permanecer aquí en la sesión, si no se pueden desconectar y si no tienen ningún inconveniente, pues nos vemos el día de mañana. Y si tienen algún inconveniente con el cuestionario o la actividad, pueden volverse a conectar como gusten. ¿Hasta qué hora se tiene que enviar la actividad? Díjelo. Tienen hasta el día de mañana, no hay un límite de tiempo. Inclusive yo les diría que si en estos momentos les es muy complicado poder establecer al menos esa estrategia didáctica, que en realidad es lo que les pedimos, y necesitan más conocimiento de la parte cardiovascular, pues inclusive dejamos la sesión del día de mañana, ¿no? Que se va a complementar. Tenemos también otra sesión el día jueves, en donde se termina esta parte teórica. Entonces también, ¿no? Podemos esperar y yo les diría que bueno, se van a ir acumulando las actividades, pero inclusive hasta para el fin de semana, ¿no? Sin problema alguno. Bueno, no sé si existe gracias. alguna otra duda o pregunta y con esto se termina la sesión. Les vuelvo a repetir, seguimos conectados por cualquier situación que se les presente. Si no, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana.